Le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, por la vida de Beto. Y acá atrás de mí está mi hijo Rey, que cada semana también escuchamos la reunión, y está mi esposa también. Es para hombres, pero a las mujeres les podría encantar este tema, ¿no? Y si me acompañan, en primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1, vamos a tener el fundamento de la palabra para esta ocasión, del 1 al 3. Pero una vez escuché la historia de un rey que buscaba un valiente, ¿no? Para que se casara con su hija, el príncipe más valiente y el príncipe, pues, que demostrara que la amaba. Detrás de eso, pues, el que fuera el apropiado para su hija, pues iba a obtener no solamente la mano de su hija, sino la herencia del reino también. Así es que vinieron de todos los países y de todos los reinos a presentarse para ver si eran aptos, si venían príncipes y jóvenes de primera clase, nivel, y estudiados y todo. Entonces el rey decía: solamente quiero hacerles un examen para ver quién es el apto para mi hija. Y los puso alrededor de un estanque de agua muy grande, y que era ancho como unos 30 metros y como unos 60, 70 metros de largo. Y los formó a todos en una orilla, y él estaba hasta la otra orilla con su hija, ¿no? Y dijo, ciertamente el que se ha seleccionado, pues le voy a dar la mano de mi hija y mi reino. Y pues estaban todos emocionados, ¿no? Dice: solamente que tienen que cruzar el estanque nadando, pero solamente hay un pequeño problema: el estanque está lleno de cocodrilos ahí. Entonces, pues todos empiezan a voltearse a ver, y dice: ya pueden empezar, ya pueden aventarse al estanque, y el que llegue primero hasta esta orilla, ese es el que le daré la mano de mi hija y la mitad de mi reino. Y entonces pues, todos se volteaban a ver, pero nadie se aventaba al estanque lleno de cocodrilos, ¿no? Cuando de repente uno de por allá atrás sale y ¡pum!, cae al estanque y empieza a nadar, pero rapidísimo, y se ve que los cocodrilos lo empiezan a seguir, y de repente se hundía, desaparecía y salía otra vez, y golpeaba un cocodrilo y golpeaba al otro, hasta que al fin muchos pensaron que se lo iban a tragar ahí. Llegó hasta el final del estanque del otro lado, y le dijo el rey: eres el hombre más valiente que he conocido. Tú verdaderamente, si eres un hombre que merece la mano de mi hija y la mitad de mi reino. Y todos allá, y la gente aplaudiendo y todo, ¿no? Y entonces le preguntan, pues, ¿cómo te llamas, príncipe valiente, no? Y ya dijo, creo que se llamaba Beto o algo así, ¿no? Y después le dice el rey: ¿qué te motivó, la hermosura de mi hija o la mitad de mis bienes, de mi reino? Dice: no, ninguna de las dos cosas. Yo nada más quiero saber quién fue el desgraciado que me empujó, dice. Entonces, pues, a veces no todo lo que parece es, ¿no? Y muchas veces, pues, las circunstancias avientan a los hombres a los estanques para poder luchar, salir y poder demostrar, ¿no?, lo que realmente somos o tenemos dentro de nosotros. A veces el Señor nos empuja también, nos da esos empujoncitos para portarnos como verdaderos hombres, porque tal vez por uno mismo no haría ciertas cosas, ¿no? Pero cuando el Señor nos empuja a los estanques donde tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que sacar el coraje y el valor de donde no teníamos, o tal vez no conocíamos cómo pelear o luchar en esas circunstancias. Pero el Señor, pues, es especialista en entrenarnos y en llevarnos
hasta la otra orilla, ¿no? Y muchas veces pues pasan esos estanques, pues son tiempos de la vida donde las cosas se ponen difíciles, duras, y donde seguramente pues hasta mordidas de cocodrilo nos llegó a tocar a algunos, pero lo más importante es que hemos llegado o estamos llegando, ¿no? Al otro lado hemos llegado para pues hacer la voluntad del Señor, y todos esos entrenamientos nos sirven cada día para ser mejor. Bueno, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1, dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todas las cosas que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, David sabe que su hijo Salomón va a tomar el reino. Su oración fue: Señor, te encargo a mi hijo, es tierno de edad, pero por favor, si tú lo ayudas, si tú estás con él, y Dios lo escuchó, pero después también habla con su hijo, o así como debe de hablar un padre con su hijo, de hombre a hombre. ¿Y cuál es la primera recomendación que le da? ¿Cuál es el primer consejo? Le dice: bueno, pues ya me toca irme, pero ahora yo te digo a ti, esfuérzate y sé hombre. Y en eso pues le encerró y le quiso decir, o le dejó el encargo de cosas pues tremendas, el portarse como un verdadero hombre. Y tenemos el concepto del hombre, por lo menos en la cultura mexicana, que nos enseñaron o que aprendimos hasta de la calle, del entorno, pues qué es ser hombre, ¿no? Y para muchos ser hombres es, bueno, pues tener varias mujeres, eso es ser un buen hombre, ¿no? Un gran hombre. Otros, pues tener muchas riquezas o dinero, hacer negocios o emprender muchas cosas, eso es ser un hombre, ¿no? Otro, ¿no? Pues ser, que se vea, que se imponga la autoridad, que los gritos, los manotazos, hasta los golpes, se vean quién manda aquí y quién ordena las cosas. Para muchos eso es el concepto de ser un hombre, el que mientras esté yo bien y me vista bien y tenga calzado y vestido, aunque pues la familia no lo tenga, aunque la familia carezca, aunque los hijos pues anden sufriendo en esas áreas, muchos de esos disque hombres dicen, pues yo soy primero y mientras esté yo bien, lo demás puede caminar como sea. Y tantos conceptos, ¿no? Que más bien que el concepto de un hombre es el concepto de un macho que está siempre buscando sus propios beneficios. Hay un ego, hay un orgullo dentro de él. Y el mejor ejemplo es no solamente el macho mexicano, en muchas naciones, pues está visto, desarrollados, inclusive en naciones que ni siquiera le permiten hablar a la mujer, o que someten a los hijos. Muchos hombres tienen como esclavos a sus hijos, están esperando que tengan cierta edad para ponerlos a trabajar, para ponerlos a producir. Pero David le dijo a Salomón: en la vida que te toca estar, en lo que tú tienes que estar aquí, tú tienes que comportarte como un verdadero hombre y tienes que esforzarte en todas esas cosas. Son dos palabras claves: esfuérzate y sé hombre. Y sabemos que, por ejemplo, a Josué, desde Deuteronomio 34 hasta Josué capítulo 1, Dios le dijo muchísimas veces a Josué: esfuérzate, esfuérzate. Le repitió muchas veces: esfuérzate y sé hombre.
esfuérzate y no desmayes, esfuérzate y sé valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, solo que te esfuerces y seas muy valiente, ¿no? Entonces la palabra valiente también es diferente a valentón o envalentado, ¿no? O soy valiente porque algunos hombres dicen, hasta en las tablas de las loterías viene el valiente, ¿no? Con un cuchillote y una capa para estarse peleando ahí a puñaladas, y ese no es el concepto de un valiente. Un valiente es aquel hombre que sabe tomar decisiones en su vida para cosas buenas y para cosas significativas. Un valiente es diferente al que trae un fierro, al que trae un cuchillo, al que trae una punta, ¿sí? Yo me acuerdo que en muchas ocasiones les he dicho a los muchachos en la cárcel, ¿verdad? El tamaño del miedo es el tamaño del cuchillo que traen. No es del tamaño del cuchillo, es lo valiente que son. No, entre más grande está el fierro, es de ese tamaño el temor con el que vive. Y me acuerdo que estando en la cárcel, cuando Hilario asomaba su cabeza entre las galeras para saber lo que yo estaba hablando, lo que yo estaba enseñando en el patio, después de que Dios lo había tocado en ese corredor, que algunos saben la historia y si no, luego se las platico, pero sus primeras señas de que quería conocer de Dios era que se asomaba, pero como escondidas. Hasta que un día me le acerqué y le dije, ¿por qué estás así asomando la cabeza como ratón, con miedo ahí para que no te vean tus amigos? Sé hombre, sé valiente. Le digo, además esto es para valientes, ¿eh? Los valientes no son los que traen el arma o la punta, los valientes son los que se atreven a tomar una decisión por el Señor. Y con eso le piqué la cresta. Me acuerdo que dice, no, pues yo sí soy valiente, yo no le tengo miedo a nadie, yo no me le rajo a nadie. Pues pásele entonces para acá, para el patio, para ver si es cierto que es usted valiente. Pero sé hombre, sé valiente, ¿sí? Esfuérzate, son características de un hombre de Dios, algunas de las características de un hombre de Dios. Bueno, pues un verdadero hombre tiene que ser un hombre esforzado en todas las áreas. Lo sabemos, lo hemos aprendido en los cursos de matrimonio. Un verdadero hombre es el proveedor de su casa. Un verdadero hombre es el que da la seguridad en su casa. Un verdadero hombre es el que da amor en su casa. Y cuando hablamos de amor, pues muchos dicen, oye, no, eso es para las mujeres, o se oye medio afeminado, pero la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el demostrar amor en ningún momento nos va a hacer menos hombres, sino nos va a afianzar como verdaderos hombres. El dar amor a quién, pues a los hijos, el dar amor a la esposa, el dar amor a la gente, el demostrar compasión y amor hacia los demás. Todo esto nos va dando las características de lo que David le decía a Salomón: compórtate como un hombre, sé hombre y esfuérzate, porque lo que viene requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, viene de mucha dedicación, de prácticamente entregar tu vida a lo que vas a hacer. Cuando somos llamados a servir, porque somos llamados, mis amados, ¿sabes? Cuando empiezan esas cosquillitas de que yo quiero también enseñar, de que yo quiero predicar, de que yo quiero hablarle a mi familia, de que yo quiero ayudar con las bocinas, de que yo quiero barrer, de que yo, entonces son las señales de que estás siendo impulsado por el Señor para ser un servidor de Dios, para ser un siervo de Dios.
Entonces, eso nos indica que fuimos llamados a servir. Cuando haces cualquiera de todas estas cosas, inclusive sin que nadie te las esté mandando, entonces es ya una señal muy clara de que Dios te está llamando a servirle. Y cuando Dios te manda a servirle, como Salomón, ya Dios lo estaba llamando, pero su padre le advirtió: de una vez te digo, esfuérzate, te vas a tener que esforzar. Si tú fuiste llamado a servir, tienes que portarte como un verdadero hombre. Tienes que empezar a servir, tienes que empezar a hacer la obra de Dios, tienes que seguir caminando. Los que ya tenemos años o que ya tenemos tiempo, ahora más tenemos que ser fuertes para seguir adelante. Puedes sacar fuerzas de la debilidad o como Caleb, que decía: pues sí, ya tengo 80, pero me siento de 40 y yo quiero todavía ese monte, porque ese monte Dios me lo dio y es una promesa. Y todavía Josué lo desanimaba: oyes, pero pues ya estás grandecito y además ahí hay muchos enemigos que ya invadieron el monte. Dice: yo los voy a echar fuera. Y Caleb peleó y echó fuera a esos enemigos del monte que Dios le había dado. Cuánto más nosotros tenemos que echar a los enemigos que una vez vinieron y se metieron en nuestro territorio. Nuestro territorio es nuestra casa, nuestro territorio es nuestro hogar, nuestro territorio es aún los lugares donde nos congregamos. Nuestro territorio, dice la palabra: todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro territorio. A donde tú estás, ese es un territorio que Dios te ha dado. La ciudad, el municipio, la calle, todo esos son territorios que Dios te ha dado. Me acuerdo que un pastor de las Bahamas, un día estaba orando por mí y me dijo: Reinaldo, quiero que sepas algo, porque tú te consideras el pastor de la iglesia. Le dije: sí, bueno, pues tengo un llamado al pastorado, o sea, eso no lo puedo negar. Dice: pero es que no eres un pastor de la iglesia, eres un pastor de la ciudad. O sea, Dios te entregó este territorio. Y entonces empecé a comprender muchas cosas, porque hasta la fecha, como hace unos días nos hablaron de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, y me hablaron y me dijeron: Pastor Reinaldo, sí, a sus órdenes. Mire, somos de la Secretaría de Desarrollo Social, empezamos el albergue de inmigrantes, porque está llena la ciudad de inmigrantes, tenemos que atenderlos, pero queremos que nos vengan a ayudar ustedes. Ya pedimos referencias en los reclusorios, la Dirección de Prevención nos dio referencia de usted y queremos que se nos vengan a ayudar, por favor. Bueno, ¿qué quieren que hagamos? ¿Quieren que les dé un curso de valores, que hagamos manualidades con los niños? No, queremos que vengan a predicar la palabra de Dios a los inmigrantes. Así, con esas palabras nos dijeron, ¿no? Entonces, pues me acordé de María Luisa, ¿no, Beto? Que ella que tenía una promesa de que Dios la había llamado para ir a las naciones, ¿no? Y que ella dijo: ¿y cómo yo, presa, voy a estar yendo a las naciones? Y un día metieron a un buen grupo de personas que venían de varios países, que los habían agarrado y venían de muchos lugares. Y que Dios le dijo: bueno, no puedes ir a las naciones ahorita, pero las naciones vienen a ti. Y se la llevaron de muchas nacionalidades ahí a la cárcel. Y me acordaba, porque yo decía: bueno, pues también nosotros andábamos con que vamos a las naciones, vamos a las naciones. El Señor nos trajo las naciones. Bueno, pues me doy cuenta que, por ejemplo, a veces nos han hablado de la Cámara de Diputados, o nos hablan de la Cámara, de la oficina del gobernador, para ir a orar o para ir a hacer algún plan para que, por ejemplo, nos llamaron de la policía, que querían que atendiéramos varios casos de jovencitos, porque había mucho suicidio de niños y de adolescentes aquí en el Estado de México, en la ciudad. Y entonces, pues es un territorio que Dios nos ha dado, aparte pues la iglesia, aparte pues las cárceles, aparte, entonces estamos llamados a servir, y por eso el Señor dice: esfuérzate,
Esfuérzate como un verdadero hombre a hacer todas estas cosas. O se enfrenta a todas las situaciones que puedan venir y está firme para todo. Entonces, el ser hombre, pues, nos rodea, como le dijo David a Salomón, sé hombre. Es un gran compromiso delante de Dios cuando nos dice, órale, vaya adelante y sea hombrecito en todo lo que va a enfrentar y en todo lo que va a hacer. Bueno, pues, ¿qué enfrentamientos tenemos comúnmente o que a todos nos pasa? Bueno, pues a veces vienen tiempos de escasez, pero también vienen tiempos de abundancia. También vienen tiempos donde parece que se cierran las puertas, pero Dios abre las puertas. Y dice, todo eso lo tienes que enfrentar como hombre. A veces vienen tiempos en que se van amigos, familiares, que se van quedando en el camino y tienes que levantarte y esforzarte y mostrarte como un verdadero hombre para seguir adelante. ¿Qué más podría yo decir? Pues la misma palabra nos habla en 1 Corintios 6:9. Dice así, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos. Casi oigo decir Pablo, y estos eran algunos no se hagan disimulados, porcones, avariciosos, y es más, fornicarios, adúlteros, y algunos ya andaban con las corrientes de este mundo, afeminados, no solamente los homosexuales, sino los afeminados, los delicaditos, o sea, son como principios o como enseñar la credencial de algo que verdaderamente está ahí adentro. Entonces dice, esto eran ustedes antes, pero el Señor no quiere que cualquiera que leyera esto diga, oye, es un verdadero hombre mujeriego, fornicario, le bajó anda con las esposas de varios, adúltero, se viste muy hasta delineado, afeminado, pues los que se echan con varones, los ladrones, no, esos son muy hombres, los avaros, no, esos les gusta hacer mucho dinero, los borrachos, esos, no, y si trae el mariachi atrás cantando por todos lados y la que se fue y la de rata de dos patas y mujeres divinas y no sé qué tanto y los maledicientes, los que hablan puras groserías. ¿Cuántas veces vemos o éramos así que hablábamos con malas palabras, que insultábamos, que maldecíamos y cuando nos veía alguien decían, pues, para que vean que pues soy hombre y soy machín y por eso uso este vocabulario tan vulgar y tan pelado. Pero dice la palabra de Dios que dice, no erréis, no te equivoques, ninguno de esos es el perfil de un verdadero hombre de Dios. ¿Sí? Y a lo mejor alguien está diciendo, híjole, este cuate pues ya vino aquí a aventar cosas o echar piedras. No, simplemente estoy leyendo, transcribiendo la palabra de Dios, como Dios la habla y como Dios nos las dice, ¿sí? Entonces, pues ahora en estos tiempos que los hombres a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo y a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce le llaman amargo, pues hay hasta un temor en ciertos lugares de predicar abiertamente todas estas cosas. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tampoco voy a llegar insultando a nadie, ¿verdad? Nosotros han llegado personas que ahora les dicen con diferentes preferencias sexuales y con amor les enseñamos la palabra de Dios.
Y yo no los voy a insultar y no les voy a decir, solamente les enseño y les digo, tú toma la decisión, obedece a Dios o no obedezcas a Dios. Pero yo no voy a dejar o voy a verte mal, o te voy a ver como cosa rara. No, no, no. Yo, mi trabajo es enseñarte y predicarte la palabra. Tu trabajo es obedecer o no obedecer la palabra de Dios. Pero ya en muchos lugares se cerró, mis amados. Ya hay iglesias que no lo predican. Ya hay grupos que no lo predican, porque podemos dañar la moral, podemos dañar la sensibilidad de las personas que piensan diferentes a nosotros. Pero la palabra es clara y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces me pongo a analizar y digo, oye, yo era todo eso era yo. Y yo decía, soy bien macho, soy bien machín, porque yo siempre llego insultando, yo siempre llego con la botella, siempre llego con el toque en la boca, siempre llego echando pleitos, echando maldiciones. O sea, yo decía, yo era el verdadero hombre. Yo a mi esposa la tenía toda espantada, toda deprimida, toda, y no ni siquiera le permitía hablar mucho. A mis hijos me veían llegar, estaban chiquitos y a correr, y yo decía, pues sí, es que aquí se dan cuenta de quién es el hombre de la casa. Pero con todo esto, porque la Biblia dice que nos vemos como en un espejo cuando leemos esto, me doy cuenta que era el más ruin de todos los llamados hombres, que ni siquiera una pizca de hombre a la imagen de Dios tenía yo a leer todas estas cosas que eran el reflejo de lo que yo vivía. Pero dice Pablo, pero muchos eran así. Muchos eran así, no se hagan. Éramos así. Entonces, pues Dios nos hizo un llamado a servirles, pero a transformarnos también. El que robaba ya no robe, el que hurtaba no, el que mataba no mate, el que adulteraba ya no adultere, ¿sí? Y el que cometía todas estas cosas, pues ya no las haga. Porque entonces salimos del prototipo del verdadero hombre de Dios. Pero Dios nos llamó a ser proveedores, a ser valientes, claro, para enfrentar todas las situaciones, y cuando vengan los Goliaths, salgamos adelante. Cuando vengan el enemigo, tomemos la espada de dos filos y usemos la oración y hacemos el escudo de la fe. Claro que tenemos que ser eso. Y Primera de Corintios 16:13 dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Fíjense, las mismas palabras que dio David a Salomón, pero en el Antiguo Testamento ahora no las repite el Señor en el Nuevo Testamento a través de la vida de Pablo, que le habla a los corintios y le dices, velad y estad firmes en la fe. O sea, por ningún motivo que tu fe se mueva. Nazca quien nazca, muérase quien se muera, váyase quien se vaya, quédese quien se quede. ¿Sabes qué? La fe es el arma, el escudo, es todo de un hijo de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe mueves montañas, por fe derribas gigantes, por fe cruzas desiertos, por fe puedes abrir el mar de imposibilidades, por fe puedes sacar agua en el desierto, por fe puedes cruzar tormentas impetuosas, por fe puedes estar firmes aunque vengan ríos, tempestades, la casa está sobre la roca y tú permaneces. Todo eso viene por la fe, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice, velad y estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos.
Otra vez las dos palabras, esforzaos y sé hombre, sé un verdadero hombre, pero del prototipo de Dios, a la imagen de Dios, ese hombre a la imagen de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1. Se silenció Hey, tu micrófono. ¿en qué me quedé? Estabas empezando a leer el texto. Ok, primera de Samuel 22, 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. No, pues qué bonita congregación le encargaron en la cueva de Adulán. Dice, todos los amargados, todos los afligidos, ¿sí? Todo el que estaba endeudado, que debían todo, ya no podían esconderse en la ciudad y por eso huyeron a la cueva de Adulán. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, dice, y David lo puso como jefe de ellos. Mis amados, en una cárcel o en un lugar donde tú vas a empezar una obra nueva, no te va a llegar luego Carlos Slim, no te va a llegar Sylvester Stallone, y te va a llegar Marcos Witt para que te ayuden en la alabanza, ni te van a llegar apóstoles y profetas. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que llegaron los afligidos, los endeudados, y no sé si ustedes han tenido ese tipo de encargos que Dios les ha dado, pero pues a mí yo llevo 30 años yendo y viendo generación ir y generación venir, generación ir y generación venir. Pero el reto es que como hombres, David le encargó esto el Señor le encargó esto a David, vete a ellos y enséñales a ser verdaderos hombres. Nada más te voy a dar para que empieces tu congregación 400 gentes. Cualquiera diría, uy, pues yo hasta le entro de pastor. Sí, pero esas 400 gentes son puros varones endeudados, afligidos, amargados, ¿sí? Temerosos, que están huyendo de sus responsabilidades, por eso se fueron al desierto. Dice, y de ahí fue hecho jefe de ellos, y fueron como 400. Bueno, pues esa responsabilidad la tuvo David, pero de ahí salió un remanente de 40 hombres. De 40 hombres. No a todo el que le predicamos tiene frutos, no a todo el que enseñamos tiene esos cambios, ¿no? Siempre de todos hay un remanente de generación en generación, cada generación van cambiando, y sabes, esas generaciones van saliendo los hombres escogidos, los hombres que van a servir en el reino, los hombres que van a dar su vida para servir a Dios, los hombres que van a ser esforzados, los hombres que van a ser valientes, los hombres que se van a portar varonilmente, los hombres que van a enfrentar las cosas difíciles, aunque también hay tiempos de bonanza, y también hay tiempos de refrigerio, y también hay tiempos de victoria y tiempo de poder. Pero Dios, cada generación nos va a poner este tipo de personas, porque estamos llamados a este ministerio que es especial. Pero dice que venían todos los amargados. No sé si algún día has estado con una persona amargada, pero un amargado echa a perder a todos. Un amargado está ahí
en su casa y se para y la señora le dice, buenos días, vas a desayunar, y el amargado dice, ¿cuáles buenos días? ¿Cuál desayunar? Siempre me das café frío y siempre todavía ni se lo sirven, no sabes si está caliente, pues ya se está quejando. Y la señora se amarga y se paran los niños y, mamá, ¿qué vamos a desayunar? Pues lo que haya, ¿qué? Si no es restaurante, a ver, pues un huevo y si quieren, y si no, no, y los niños se amargan. Y esos niños, pues, se empiezan a pelear entre ellos y ya amargados, pues pasa por ahí el perro y le ponen un patín al perro también y al gato y amargan hasta los animales, ¿no? Dice, ahí estaban todos, de esos que uno echa a perder todo. ¿Sabes qué? Estaba llena la cueva. Pero en los hombres de Dios no debe de ser así. Los hombres que ya hemos sido tocados por el Señor, por el Espíritu Santo. Dice la Biblia, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, toda maledicencia. No, es que yo estuve muchos años en la cárcel. No, es que yo vivía en la calle. No, es que a mí mi abuelita me pellizcaba cuando era chiquito y que no sé qué. Pues entonces no te funcionó lo que Dios hizo en ti. Quítese de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la contienda. Dice, y revestíos del nuevo hombre, a la imagen de Cristo Jesús. Bueno, pues me pongo a pensar, si voy a hacer a la imagen de Jesús, no hay un solo pasaje donde diga que Jesús estuvo amargado. No hay un solo pasaje donde diga que gritaba y maldecía. No hay un solo pasaje que diga que robó, hurtó, hasta en los impuestos fue fiel el Señor. Lo del César al César y lo de Dios a Dios. Hoy tenemos que pagar impuestos. Dile al pez que abra la boca y allí encontrarás y pagan los impuestos. Entonces, si somos revestidos a la imagen de Dios, dice, conforme a tu pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Pues no solamente con los vicios de que el alcohol y que la mota, que la coca y que no sea la piedra, no esos vicios. Esos, claro que sí, pero los vicios de nuestras maneras de ser o de la manera de ser que todavía podemos cargar algunos. Dice, por eso revístete del hombre conforme a la imagen de Dios. Y cuando estés en el espejo y te veas, di, ¿realmente estoy revestido? ¿Realmente estoy teniendo esos cambios? ¿Realmente me estoy comportando como dice la Biblia, pórtate varonilmente? ¿Realmente me estoy comportando como le dijo David a Salomón? Esfuérzate y sé hombre. ¿Sí? Y sé hombre. Entonces, si uno de mis hijos comete algo o cometiera algo, yo le diría, enfrente las cosas como hombre. Yo le voy a ayudar, pero usted las va a enfrentar. Pero también la imagen que nosotros demos en casa va a ser el reflejo de muchas actitudes de nuestros hijos. Y no podemos echarle la culpa a la educación, no podemos echarle la culpa a las circunstancias, no podemos echarle la culpa al gobierno. En cada familia, por lo menos ahora que estamos aquí, los que estamos aquí, Dios ha puesto un hombre para que desarrollemos el papel de verdaderos hombres, haciendo las cosas que Dios nos manda hacer. Bueno, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 8, pues yo estoy acostumbrado a predicar 40, 45 minutos, pero pues Beto me dijo, no, pues
2 horas y si está buena la prédica, pues hasta las 2 de la mañana te aguantan, no hay ningún problema. Entonces dije, bueno, pues entonces vamos a estudiar la palabra de Dios. Un ratito más y terminamos, mis amados. Pero espero que este consejo de Dios, del corazón de Dios, esté hablando a tu vida hoy, como la está hablando en la mía. Porque el que prepara el mensaje es el primero en que recibe las cosas. Es el primero que recibe el consejo, es el primero que recibe la reprimenda, es el primero que tiene que enfrentar lo que va a predicar. Así es que aquí estamos todos listos para seguir, dijo David, pues yo ya me voy, mijo, pero nomás te voy a dar un consejito. 2, esfuérzate en todo lo que hagas y sé hombre. Pero esta clase de hombres, mis amados, todos esos amargados, enlutados, endeudados, que no querían saber nada de la vida, que en otro tiempo éramos tú y yo, tuvieron una transformación en la cueva de Adulam. La cueva de Adulam puede ser la cárcel, para que ahí Dios nos lleva para ser transformados. La cueva de Adulam puede ser tu entorno cuando las cosas no salen bien. La cueva de Adulam pueden ser los problemas, que para algunos pueden ser destrucción, pero para otros pueden ser motivo de salir adelante. Solo que te esfuerces y seas muy valiente. Esfuérzate, sé hombre, sé valiente. ¿Cuántas cosas tan preciosas el Señor nos dice a los hombres, nos enseña a los hombres para salir adelante? Entonces vino esa transformación en la cueva de Adulam y salieron estos 40 varones. Espero que al salir de la cárcel o al salir del grupo de rehabilitación donde estuviste, o al salir a la nueva vida, o a lo mejor fuiste muy bueno, como dice mucha gente. Es que yo nunca he sido tan malo como ellos. Pues ante tus ojos, pero ante los ojos de Dios todos somos pecadores. Y todos habíamos estado destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces ese Adulam, ese lugar de transformación, debe de ser el lugar de bendición. Yo les constantemente, porque llegan nuevas generaciones y les digo, muchachos, este lugar puede ser la bendición o la maldición para tu vida, pero este asunto tú lo escoges, nadie más. La cárcel puede ser la mejor bendición. En lugar de tu cueva puede ser la mejor bendición, pero para muchos que no disciernen puede ser la peor de las maldiciones. Y entonces en esa cueva empieza esa transformación. Y en segunda de Samuel 23:8, segundo libro de Samuel 23:8, dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David, y empieza a mencionarles José Besabeel, el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Dino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano en la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Y deteniéndonos un poquito en esto, dice Eleazar. Eleazar fue de esos 3 valientes que estaba con David y que vinieron los filisteos y se reunieron para la batalla, pero los hombres de Israel corrieron. Vámonos, patitas, ¿para qué te quiero? Ya se vino la guerra, ya se vino el enemigo. Vámonos, por eso muchos hombres huyen. Pues ya me voy a divorciar. Ya, ya no sé aquí qué hago y que no sé qué. Pero dice que se quedó ese hombre y dice que estuvo peleando con su espada hasta que la espada
se quedó pegada en su mano. La espada significa la palabra de Dios. Y el pegarse a la mano es unirse a la vida misma de la persona. Está impregnada la carne en la espada. Quiere decir que cuando viene el enemigo, cuando vienen esos ejércitos en contra de nosotros, en lugar de huir, usamos la palabra y empezamos a luchar con la palabra. Y tenemos la palabra tanto en nuestro corazón y en nuestra vida, que esa palabra está pegada a nosotros. La palabra ya se pegó a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. No es un libro de historietas, no es un libro para entretenerse, no es un libro motivacional. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos. Mis palabras son verdad y mis palabras son vida. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y entonces empezó a batir con la espada. Jesús usó la palabra, la espada en el desierto. Y le dijo al diablo, escrito está. Y le volvió a decir, escrito está. Y le volvió a decir, escrito está, hasta que el diablo huyó de él. La palabra debe de estar tan pegada a nuestra vida, varones, que cada que venga el enemigo nosotros sepamos dónde escrito está. Para decirle, escrito está ahí. ¿Sí? Yo y mi casa serviremos al Señor. Escrito está ahí. Si el enemigo sale por un camino, por 7 saldrá huyendo. Escrito está. No tendré temor de ningún mal porque el Señor está conmigo. Escrito está. Es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Y dice que este hombre hirió a los filisteos y quedó pegada su mano a su espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Y yo creo que cuando hacemos esto, el final de la historia que estás pasando, que estás enfrentando es, Dios te va a dar una gran victoria. Dios nos dará o nos da una gran victoria. Yo podría estar llorando ahorita tirado por todos mis amigos que se fueron, porque de verdad eran parte de mi vida y de mi historia. Pero sabes, el Señor dice, levántate, esfuérzate y sé valiente y sigue adelante, que mucho camino te resta. Y yo le digo al enemigo cuando quiere venir con las tristezas, las depresiones, los sinsabores de la vida, le digo, escrito está. El Señor es mi roca y mi fortaleza. El Señor es mi escudo, Él es mi castillo. Él es mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Escrito está. Mis generaciones servirán al Señor. Escrito está. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dice, y el pueblo, ese día el Señor dio una gran victoria. Y el pueblo se volvió en pos de recoger solamente el botín que los demás habían dejado. Yo digo, híjoles, estos se fletaron y los que ni lucharon ni pelearon regresaron y fueron beneficiados con todo el botín que dejó el enemigo. Y quiere decir que cuando tú peleas, y no importa que si en casa algunos no y otros son indiferentes, cuando tú peleas, todos los que están alrededor de ti son bendecidos, son beneficiados. Les salpica la bendición tuya a los demás. Por eso muchos pueden repartir cosas y dar a los demás por la gran bendición que Dios nos ha dado. Siempre tienes que tener algo para el pobre. Siempre tienes que tener algo para compartir. Nadie puede decir no tengo. La viuda dijo, no tengo nada. Ah, bueno, tantito aceite y un poquito de harina.
No, que no tenías nada. Pues préstalo, dáselo a Dios y vas a ver lo que va a ocurrir. ¿Sí? Otros dijeron, no hay nada. Ah, bueno, hay un escuincle que trae 2 panes y 5 peces. Pues que los dé. Uno de mis hijos, Armando, iban en el coche y se acercaron ahí gente de los inmigrantes y sacó un agua y sacó unas monedas y se las dio y le dice a su hijo pequeño, mi nieto, ¿y por qué le das siempre a la gente, papá? Y Armando le dijo, porque hay 2 de gente, los que dan y los que piden. ¿Tú de cuáles quieres ser? Y mi nieto dijo, no, pues yo quiero ser de los que dan. Pues aprenda entonces la lección. Dice que vinieron y recogieron los que ni habían trabajado, ni siquiera discernían que Dios les había dado la victoria. Pero eso va a pasar cuando tú eres valiente. ¿Sabes qué? Mucha gente va a ser bendecida alrededor de ti. Y esas son victorias en el Señor. Dice, después de esto fue Sama, hijo de Agé, o Agé, Ararita, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Fíjense, dice, un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Otra vez echaron a correr todos. Pero este hombre llamado Sama, dice, se paró en medio de aquel pequeño terreno y lo defendió. Dice, y mató a los filisteos, y otra vez dice, y Jehová dio una gran victoria. Pues tú no le puedes dejar al enemigo ni lo grande, ni lo pequeño, ni una sola lenteja. Tú tienes que pelear por lo tuyo, tienes que pelear por tus hijos, tienes que pelear por tu esposa, tienes que pelear por tu familia. No huyas como los demás, porque dice que los demás huyeron, como el otro, el que se le pegó la espada, se echaron a correr todos. Hay mucha gente que se echa a correr a sus problemas y no quiere enfrentar las cosas de la vida. Pero Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de temor y de dominio propio. Defiende tu tierra, defiende tus lentejas, defiende lo que Dios te ha dado y no se lo sueltes al enemigo como si nada pasara. Porque cuando tú los defiendes, dice la palabra de Dios, Dios te da una gran victoria. Dice la palabra que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero para que haya gloria, tiene que haber guerra. Para que haya victoria, tiene que haber guerra. ¿Quieres la victoria? Enfrenta la guerra. No iba a haber tierra prometida si no había un desierto que cruzar. No iba a haber una victoria si no había un gigante a quien derrotar. No iba a haber fe si no estaba dispuesto a sacrificar hasta a su hijo Abraham. No iba a haber un muro reconstruido en 52 días y el altar de Dios reconstruido si no había que trabajar, tomar la espada con una mano, la cuchara con la otra mano y no escuchar al enemigo que decía, ustedes no pueden, lo que ustedes hagan, una pequeña zorra lo va a destruir. Dice Nehemías, no tengo tiempo de estarlos escuchando. Hay una gran obra que hacer en el reino de Dios, lo que Dios me mandó a hacer. ¿Sabes? Dice, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y yo espero que esta palabra te motive y me motive y me abra el corazón, los pensamientos y diga, pues yo tampoco voy a dejar nada. Yo tampoco voy a dejar nada. Cuando yo me convertí al Señor, mi esposa no quería saber nada del Señor. Ya nos habíamos separado una ocasión por un año.
ya estaba preparando las cosas del divorcio. Y no faltaba quien me dijera, pues ahí hay muchas. ¿Sabes qué? Yo no quiero muchas, yo quiero a mi esposa. Yo voy a defenderla, su cariño y su amor. Y voy a esforzarme otra vez, como cuando era novio, y la voy a conquistar otra vez. ¿Para qué? Si por otro lado, pues, no tengo tiempo de escuchar tonterías, porque yo voy a orar, yo voy a interceder, yo voy a pelear, yo voy a guerrear. Y a veces llegaba y me hacía unos desdenes y a veces unos miradas y actitudes de desprecio y yo decía, vamos bien en la batalla. Cada día se acerca más el día de la victoria. Hasta que un día el Señor tocó su corazón. Y ahora pues llevamos 30 años juntos sirviendo al Señor. No voy a ceder ni una lenteja al enemigo, no le voy a dejar a mis hijos, no le voy a dejar a mis nietos, no le voy a dejar tampoco a gente que Dios me ha puesto para pastorear. Y no, un pastor, si tú sabes que eres un pastor, tienes responsabilidades. Dios te lo está poniendo esa gente para que lo hagas. ¿Sabes qué? Pues yo no sé cuántos años me queden o meses, yo no sé. Yo quiero vivir muchos años, pues ya pasé los primeros, ¿no? La primera etapa o la segunda, yo no sé. Pero de lo que tengo y de lo que Dios me va dando en el camino, no quiero dejarle ni una lenteja al enemigo. Quiero pelear por ellos siempre, hasta el último día. Dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaban en el valle de Refaim, donde entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua en el pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 vinieron irrumpiendo por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas a él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones. Perdón. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30, se alzó su lanza contra 300, a quien mató, y ganó renombre con los 3. Y era el más renombrado de los 30 y llegó a ser jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joaída, hijo de un varón esforzado. Híjole, qué tremendo, ¿no? Ese es hijo de un varón esforzado. Por eso también ese hijo es esforzado. Es la herencia, es lo que enseñamos, es el legado. Alguien dice, ¿cómo quieres que te recuerdan cuando te mueras? No, hombre, al mes ya nadie se va a acordar de mí, que quiero que me recuerde. Más bien quiero dejar un legado. Quiero dejar que mis generaciones sirvan a Dios, aunque ya no se acuerden de mí, ya no quiero que se acuerden. Quiero que hagan la voluntad de Dios. Y dice, mató a 2 leones en Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Dice que mató a 2 leones. Se hizo como especialista en matar a leones. Pero sabemos quién es el león rugiente, hermanos. Tú tienes mucha revelación de la palabra y sabes que no son cuentos, son enseñanzas que tienen que ver también
en lo que sucede en lo espiritual. Satanás anda como león rugiente. Dice que mató a 2, pero después iba en el tiempo de la nieve y se dio cuenta que había un león ahí escondido. Dice que se regresó, ¿sí? Y mató al león en medio de ese foso cuando estaba nevando. Y yo cuando leí esto hace muchos años le decía al Señor, bueno, y pues si ya estaba ahí en el foso y nevando, pues ¿para qué se regresó a matarlo? Pues hubiera ido. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué está escrito esto? Y dice el foso, lo que el Señor hablaba a mi corazón, porque el Señor me habla a mi corazón siempre a través de su Espíritu Santo y a través de lo que veo en la palabra. Aquí en mi corazón el Señor enseñándome, ese león escondido en el pozo son las cosas escondidas y ocultas, que si no las matas, ellas se van a levantar y te van a matar a ti. Porque no hay nada escondido que no haya de salir a la luz, ni nada oculto que no sea manifiesto. Dije, caray, en ese tiempo dije, no, pues sí, ahí tengo mis cajetillas de cigarros, que ya no fumo, pero pues ahí están. Ahí tengo pues las botellas escondidas, aunque ya no me emborracho, pero ahí están. Creo que hasta me quedó un toque de mota que lo tengo como recuerdo de mi vida pasada por ahí, clavado. Pero ahí está. Pero ¿cuál será el león que se te fue enviado a ti y que está ahí oculto? Estoy hablando, no te hagas disimulado. ¿Cuál será ese león que en un día se pare y te pueda matar? Pero antes que eso suceda, dice que este hombre tuvo los pantalones o las túnicas o el traje de soldado bien puestos y se regresó y mató a ese león, porque si él no lo mataba, ese león se iba a levantar y lo iba a matar en algún día. Mis amados, yo sé que tal vez no, pero a alguien que le compartan esto le pueda servir, pero tal vez a ti no, tal vez sí, pero yo creo que sí nos sirve. Pero yo creo que también es una advertencia de Dios, porque siempre antes de que pasen las cosas, Dios nos avisa. Todavía nos manda esos mensajes diciendo, es tiempo y es oportunidad de que te alinees, que te comportes como un verdadero hombre y que te esfuerces. Pues hay que ser valiente para matar el león o la leona, no sé qué sea, ¿no? Hay que ser valientes para deshacer todas esas cosas, destruirlas. Por eso le dijo David a Salomón, esfuérzate, mi hijo, y sé hombre, pero de a de veras hombre. Por eso Jehová es Jehová de los ejércitos, no Jehová de las azucenas, ni de las margaritas. Es Jehová de los ejércitos. Después Benaía, hijo de Joaíra, hijo de un varón esforzado, wow, un hijo de un varón esforzado. Después de los leones, dice, también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia espada, así como David mató con su propia espada a Goliat. Quiere decir que un hijo de Dios mata a sus gigantes con los propios argumentos del gigante, con las propias espadas de los gigantes. Dice, esto hizo Benaía, hijo de Jodaía, y ganó renombre en los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó los 3 primeros, y lo puso David como jefe de la guardia personal. Fíjense que cuando Moisés escogió hombres para ponerlos por jueces del pueblo, escogió hombres con características especiales.
En Éxodo 18:21 dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Sí? Escoge tú este tipo de varones para que sirvan en el reino de Dios, llenos de virtud, con dones, con cosas que traemos ya dentro de nosotros puestas por Dios, temerosos de Dios, que tengamos temor de Dios, de, como dijo José, ¿cómo voy a pecar contra Dios si yo cometo este gran mal? Varones de verdad, verdaderos, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo. Deuteronomios 1:15 dice, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puso por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50, de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Los varones de virtud, llenos de carácter, de dones. Eso es de ser un varón de virtud que tenga carácter, pero no carácter de gritones, enojones, maledicientes, sino carácter que a pesar de todas las cosas siguen íntegros en su vida, de dones, de cualidades, hombres que amen y se dejen amar y que expresen ese amor a Dios, a sus mujeres, a sus hijos. Varón, si tú no les demuestras el amor a tus hijos, a tus hijas, va a venir el primer pelado, la primer pelada por fuera y se los va a llevar. Hombres que amen y se alejen, se dejen amar, que expresen ese amor. No te hace cobarde el expresar el amor. Que exprese el amor a sus padres, a sus hermanos. Yo escribí todo esto, por eso lo estoy leyendo. Hombres eficientes, productivos, capaces. Ese es un hombre de virtud. Productivos, eficientes, fuertes, estables, que tengan temor de Dios, que respeten a Dios y le teman a Él y no al mundo, que no le teman a la sociedad o a la presión de otros, sino que se mantengan en testimonio vivo y radical para seguir al Señor Jesucristo, que no se dejen influenciar por la presión del grupo, sino sean ellos agente de cambios, que ante todo honren a Dios y amen no solo por sobre todo, sino sobre todas las cosas y sobre todas las personas a Dios. Varones de verdad, que es un varón de verdad lleno de integridad y cumplidores. Les voy a poner, este ya creo que será el penúltimo de los ejemplos. Ya voy a terminar. Tercera llamada. Dice que había un hombre ahí, oí esta historia, que estaba en el supermercado y cuando fue a pagar, la señorita le dio una bolsa y cuando él iba saliendo, pero este hombre llegó y se estacionó en frente casi de la caja, afuera del estacionamiento, pero en esa dirección, y ahí se quedó la dama ahí esperando en el carro, y él entró, compró las cosas y al pagar, pues le dan la bolsa, pero habían dos bolsas ahí y le da la equivocada a la señorita. Y cuando él va subiendo al carro dice, ay, ¿qué es esto? Le pregunta a la dama, ¿qué viene en esa bolsa? Dice, es que yo compré pues lo que necesitábamos, pero viene, son fajos de billetes, son fajos de billetes. Y se los tengo que regresar. Y se regresa y le dice, señorita, acaba usted de cometer un error. Me dio esta bolsa y es de dinero. Y yo solamente compré unas cremas, unos desodorantes, un jugo y cositas. Ay, señor, me equivoqué. Le di la cuenta de todo el día de la tienda. Y en eso va pasando el gerente y dice, mire, señor, lo que acaba de hacer este hombre hizo esto y esto. Dice el hombre, no, todos tienen que saber esto. Y llama a la gente, oigan, miren lo que acaba de pasar, ya no hay gente como él. Y él, no, ya no se preocupen, ya déjenlo así. No, y va pasando un reportero de la ciudad. Y escucha y dicen, ¿qué pasó? No, pues pasó esto.
Dice el reportero, voy a mandar traer las cámaras para que esto sea notorio en la ciudad, porque ya no hay de estos hombres. Y se pone nervioso el hombre y le dice, ¿sabe qué? Se jala al reportero y le dice, no traiga a nadie, me va a perjudicar. ¿Por qué? Dice, es que la señora que viene en el coche es mi amante. Dice. ¡Ay! Entonces el cuate era honesto, pero no era íntegro. Podemos ser honestos, pero la integridad es otra cosa. La integridad es comportarse bien cuando no hay nadie y solo estás tú y el Señor. Y ahí está la bolsa, ¿no? En este caso el botín, diciendo, lo puedes hacer. Y él demostró, soy honesto, pero no soy íntegro. La que viene ahí, pues no es mi mujer. Y cuando lo sepa mi mujer, pues va a decir, pues ¿cómo? No que eras íntegro, no que eras bueno, sí, pero no soy íntegro. Soy honrado, pero no soy íntegro. La integridad es el portarse como varones, tiene que ver con un estado de integridad. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Porque para Dios no hay nada imposible. O como dijera la Escritura, no es con mis fuerzas. Si fuera con mis fuerzas no la hago. Por eso tengo al Espíritu Santo. Dice, sino con tu Santo Espíritu. Para poder clamar. Que aborrecen la avaricia, que sepan dar y compartir, que sepan ofrendar, que sepan sembrar en el reino de Dios. No avariciosos, no solo en lo material, sino también en lo espiritual y lo sentimental, que puedan compartir el evangelio y la palabra, compartir cómo demostrar el amor de Dios a otros, entregarse, atreverse a dar a pesar de todas las cosas. Personas, líderes, que sean líderes, personas de influencia hacia otros ejemplos, que marquen el paso de una generación que desea cambiar este mundo para Cristo. Personas de carácter, amorosos y tiernos con las personas, pero severos con el maligno, llenos de gracia y de verdad, que sean ejemplo de pilares, motivadores, personas de empuje, que seamos hombres que tienen metas y llegan a ellas, logran cambios positivos en la gente, que transforman sus cuevas de Adulán en hombres y mujeres guerreros de Dios, sabios, apartados de la necedad, de la obstinación, prudentes, entendidos en la palabra y con conocimiento de Dios, que sepan dirigir con sabiduría, que sepan dar testimonio, entendidos, dice, varones entendidos, que sepan hacer caso de lo que se les dice, y conocedores, varones educados, enseñados y puestos bajo una autoridad, que respeten y honren hombres de visión, de ideas, de sueños, por los cuales luchan y se esfuerzan en alcanzar Cristo, la cabeza de todo hombre. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Primera de Corintios 11:3. Cristo es nuestro ejemplo de el hombre verdadero, de líder, de cabeza. El liderazgo del hombre es necesario en estos días. ¿Sabes por qué hay tanto homosexualismo y tanto lesbianismo? Te voy a decir por qué. Porque hay o no hay imagen de paternal, o hay una falsa o una pésima imagen de lo paternal. Y otro día, pues si quieren lo vemos, y con estadísticas de todos lados, pero es la rebelión y se expresa de esa manera. El hombre debe ser la cabeza del matrimonio y ejercer el liderazgo con responsabilidad, amor
y firmeza. Todo hombre dará cuenta al Señor de la posición que le delegó el Señor un día. Y mis amados, pues qué hermoso será llegar ese día final y decir, he acabado la batalla, he acabado la pelea, pero he peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás, me espera la corona incorruptible, me espera ya la vida eterna, me espera estar en el Señor. Y como dijo el Señor Jesús cuando murió en la cruz, dijo, consumado es, pero no quiere ya decir, se acabó todo aquí, ¿no? Dijo, cumplí hasta el último punto de mi encomienda, terminé satisfecho. O como Pablo, he peleado la buena batalla y he llegado al final. Es un camino. Siempre te va a salir un gigante en cualquier etapa de tu vida. Siempre te va a salir un león. Siempre te va a salir una tempestad. Siempre. Pero ¿sabes qué? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿sabes qué? Portándonos como verdaderos hombres. Mis amados, como le dijo David a Salomón, quiero decirte yo esta noche y decirme también a mí mismo, esfuérzate y sé hombre. Gracias por escucharme. Dios me los bendiga y que esta palabra te edifique y te llene de la sabiduría de Dios. Gracias, Beto.